Muy bien, mis amados hermanos, nuevamente muy buenas tardes, bendiciones del Altísimo para ustedes. Amados hermanos, hoy seguiremos estudiando este tema glorioso que hemos podido estudiar durante el último mes y medio, que tiene que ver con el día de reposo. Como lo hemos dicho en sermones anteriores, nosotros somos algo así como unos detectives bíblicos que estamos recogiendo información a lo largo y ancho de todas las escrituras para comprobar una tesis. Nuestra tesis es esta, que Dios ha establecido un día de reposo para los suyos. Lo que hemos hecho a lo largo de estos sermones básicamente es recoger material probatorio que demuestre esa tesis. En esta labor investigativa aprendimos sobre el origen y propósito del día de reposo. Aprendimos sobre la relación del día de reposo con la ley moral de Dios. Aprendimos sobre el día de reposo en el nuevo pacto. También tuvimos la oportunidad de estudiar la razón del cambio que ocurrió del último día de la semana al primer día de la semana. Y hace 8 días pudimos estudiar el cómo se debe guardar este día de reposo. El sermón de hoy, mis hermanos, será el último sermón que daremos de manera consecutiva de esta serie del día de reposo. Es decir, en algún momento retomaremos 2 sermones que considero que se pueden adicionar a esta serie, pero por ahora será el último. Quiere decir que en 8 días retomaremos con la exposición de la primera carta a Timoteo para finalizar el capítulo 1 en 2 sermones adicionales. Pero este será el último de esta serie de forma consecutiva. Lo que veremos hoy en este sermón, mis hermanos, tiene que ver, como el título de este sermón lo indica, con el carácter preparatorio del día de reposo. Por eso el título de nuestro sermón es La gloria futura del día de reposo. Deseo, como orábamos hace un momento, mis hermanos, que finalizado este sermón, todos los presentes amemos más al Señor y estemos agradecidos con Él por el maravilloso regalo que nos ha dado de poder participar de este día de reposo. Quiero invitarlos, mis hermanos, a que vayan en sus Biblias a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer una porción larga de las Escrituras y estaré haciendo algunos énfasis con el tono de mi voz, pero también algunos pequeños comentarios para que la lectura sea clara para todos. Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante. Recuerden esto, mis hermanos. El propósito de este sermón es que entendamos que este reposo terrenal que estamos celebrando hoy, el primer día de la semana, es un reposo preparatorio que apunta hacia un reposo glorioso que tendremos con Cristo en la eternidad. Dice así la bendita palabra de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Noten entonces cómo aquí el autor de la carta a los Hebreos empieza diciendo, bueno, que por favor no sean ustedes hallados como hombres malos. Ahora, ¿en virtud de qué dice que los hombres son malos? Dice, por la incredulidad. No sean ustedes vistos como malos delante de Dios, lo vamos a ver en un momento, a causa de su incredulidad. Dice, para apartarse del Dios vivo, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Noten, el pecado endurece el corazón, engaña al hombre y lo aleja del Señor. Versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora miren este detalle, como en la provocación. Es decir, aquí el escritor a los Hebreos está diciendo, hay un antecedente del cual ustedes deben aprender a cómo no hacer las cosas. Hubo un día en el que provocaron a Dios en sobremanera, y ustedes por favor no se endurezcan como ellos en ese día de la provocación. Versículo 16. Aquí va a explicarnos ¿qué fue lo que pasó en ese día de la provocación? En donde hubo incredulidad y sus corazones se endurecieron y se apartaron de Dios. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Responde, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
Es decir, está hablando del pueblo de Israel, ¿lo ven? Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, toda esa generación que salió de Egipto? Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora vayamos al capítulo 4, versículo 1. Entonces noten esto, en el capítulo 3 dice, mira, no sean incrédulos, no endurezcan sus corazones como le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que se llenaron de incredulidad a las promesas de Dios y se rebelaron contra Dios y sus corazones se endurecieron y no entraron en el reposo. ¿A qué reposo se está refiriendo aquí? A la tierra de Canaán. ¿Recuerda la tierra que fluye leche y miel? Bueno, ellos tenían que entrar a este lugar, pero se endurecieron y Dios dijo, no entrarán en mi reposo, no entrarán a la tierra de Canaán. Versículo 1 del capítulo 4. Temamos pues, es decir, con eso en mente dice temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, noten, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y entonces esto ya nos dice algo importante. Había una promesa de reposo para el pueblo de Israel, pero aún hay una promesa de entrar en su reposo, en el reposo de Dios. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos no creyeron, así que no les fue provechosa. Pero miren lo que dice el versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, esos, dice el autor a los Hebreos, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, refiriéndose a esa generación incrédula, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahora noten que está relacionando esta situación con Génesis capítulo 2 en el evento de la creación y su reposo en Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3. Ahora veamos el versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Génesis 2 y Éxodo capítulo 20. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que, ahora noten esto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, hermanos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, es decir, cuando entraron a Canaán, no habría después otro día. Es decir, si todo lo que Dios tenía para el pueblo de Dios era entrarlos en la tierra prometida de Canaán, dice, si eso fuera todo, pues no habría la promesa de otro día. Pero miren lo que dice el versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, Cristo ha entrado en su reposo, porque Cristo ya terminó su obra de redención, y ahora cuando ha cumplido cabalmente su obra, Cristo entra en su reposo, dice, porque el que ha entrado en su reposo, o sea, Cristo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Génesis capítulo 2, cuando Dios reposó de la obra que había hecho. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿En cuál? En el que Cristo ha entrado, lo que dice el versículo 10, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como el pueblo de Israel. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. ¿Qué tenemos aquí, mis hermanos? En el capítulo 3 se nos habla de un reposo, y ese reposo al que se refiere el capítulo 3 se refiere explícitamente a esa tierra prometida, aquella tierra de la que fluye leche y miel, es decir, a Canaán.
Y en esta tierra, si todos hemos leído esta parte de las Escrituras, recordaremos que el pueblo de Israel, esa generación que salió de Egipto, que vagó en el desierto durante 40 años, todos ellos murieron y ninguno entró a esa tierra, incluyendo al mismo Moisés. ¿Y por qué no entró este pueblo? ¿Cuál fue la razón por la que este pueblo no entró a la tierra de Canaán? Bueno, su incredulidad. Porque mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley allí en el monte, el pueblo se hizo para sí mismo un becerro de oro al cual adoraron. Entonces se rebelaron contra Dios y a causa de esa incredulidad Dios dijo: no entrarán en mi reposo, no entrarán en esta tierra que he prometido para ellos. Eso es básicamente lo que dice el capítulo 3. Ahora, el capítulo 4, el autor nos dice que aún permanece la promesa de entrar al reposo. Y afirma que esa promesa que está escrita es real, es viva y será efectiva para aquellos que creen. Es decir, los que creen en Cristo, para ellos les espera un glorioso reposo. Lo que quiero resaltar aquí, mis hermanos, es que el reposo de Canaán, el reposo que tendría el pueblo de Israel cuando llegara a la tierra prometida, en sí mismo no era un fin. Este reposo en Canaán, mis hermanos, estaba apuntando hacia algo más grande. El autor a los Hebreos, refiriéndose a los eventos del Antiguo Testamento, dice: bueno, todos ellos eran sombra de lo que había de venir. Este reposo terrenal del pueblo de Israel en Canaán apuntaba a un reposo futuro, en el que en el capítulo 4 el autor se refiere a este reposo como su reposo, el reposo celestial. Me gusta mucho cómo la Biblia de las Américas traduce el versículo 9. Dice así: queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios, es decir, los creyentes, aquellos que pertenecen al nuevo pacto y aquellos que han puesto su confianza en Cristo, dice, para ellos queda un reposo sagrado, para los que han creído. R.L. Dabney comenta este texto de la siguiente manera: este versículo, con su contexto, el cual tiene que leerse cuidadosamente, enseña que como queda una esperanza de un reposo eterno para los creyentes bajo la dispensación cristiana, así también nos queda un reposo terrenal para prefigurarlo. En otras palabras, mis hermanos, este reposo terrenal que tenemos hoy, este servicio dominical de adoración que tenemos hoy, prefigura ese reposo que tendremos con Cristo en la eternidad. Se hace evidente para nosotros después de leer Hebreos capítulo 4 que aquí se nos anuncia un reposo futuro y un reposo pleno para los creyentes. En otras palabras, ese reposo de la antigua dispensación apuntaba a Cristo, pero eso no quiere decir que nuestro reposo terrenal, este que celebramos hoy, quede consumado o deje de existir una vez Cristo viene, muere, resucita y asciende a los cielos. Este reposo sigue vigente, como lo hemos estudiado en otros sermones. Richard Barcelos, comentando sobre este texto, dice lo siguiente: el autor ve el reposo de Dios como un estado de existencia que podría ser alcanzado. Lo ve como un símbolo presente de un tipo de vida que el hombre no disfrutó por medio de la creación, pero que es llevado a este solo por la redención. En otras palabras, solo llegaremos a ese reposo celestial por medio de Cristo. Dice Barcelos, lo ve, refiriéndose al reposo, lo ve como la vida escatológica del hombre. En otras palabras, dice Richard Barcelos, comentando Hebreos capítulo 4, el reposo es el futuro de los creyentes. A eso se refiere con una vida escatológica para el hombre. La historia nuestra termina, hermanos, con que si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, estaremos con Él en la eternidad reposando para siempre. Así termina la historia, es básicamente lo que dice Barcelos. En palabras llanas, mis hermanos, este reposo que celebramos aquí en lo terrenal apunta a un reposo celestial que Cristo ganó para los suyos. Este, mis hermanos, ha sido el plan de Dios para su iglesia desde siempre, que esté con Él en la eternidad.
Desde antes que los tiempos fueran, Dios había planeado un reposo para su pueblo, y este reposo sería ganado para los suyos por medio de la vida, muerte y resurrección de su bendito Hijo. Ese es el plan de Dios, que los suyos estén con Él en la eternidad por medio del Hijo. Ruego, mis hermanos, para que esta gloriosa realidad hinche nuestros corazones de gozo, hinche nuestros corazones de esperanza, pero también, mis hermanos, que nos provea de grandísima seguridad en aquel que dio su vida por nosotros y nos ha dado un reposo eterno por la eternidad a su lado. Podríamos entonces afirmar, mis hermanos, que el reposo de Israel en la tierra de Canaán fue como... Permítanme, apago esto acá. Disculpen, hermanos. Podríamos decir que el reposo de Israel en la tierra de Canaán fue algo así como un tipo de reposo celestial, como un tipo de reposo. Cuando hablamos en teología de un tipo, decimos que es algo que apunta hacia algo con una esencia o con una naturaleza más gloriosa que la que Él mismo. En otras palabras, este reposo de Israel y este reposo terrenal nuestro apunta hacia algo más pleno, más glorioso, más grande. Lo que quiero resaltar, mis hermanos, es que el día de reposo apunta hacia el estado eterno de los redimidos. Esta celebración, mis hermanos, que tenemos hoy domingo, apunta hacia lo que será nuestro estado con Cristo en la eternidad. El día de reposo, en otras palabras, en el nuevo pacto, es un memorial del reposo de la creación, es un memorial del reposo de Cristo en la nueva creación, pero sobre todo, mis hermanos, este día que celebramos domingo a domingo es un recordatorio semanal de que hay un glorioso reposo por venir para nosotros. Este día nos recuerda que somos peregrinos en esta tierra. Este día nos recuerda que estamos caminando hacia una patria celestial. En lo que llevamos estudiando este tema, yo pienso que ya la mayoría puede decir lo siguiente: pastor, se hace evidente que el tema del reposo es un tema recurrente en todas las escrituras. Por ejemplo, a Adán, en el huerto del Edén, se le asignó a cumplir una labor. El hecho de que se le haya dado una labor a cumplir implica que una vez culminada su labor, ¿qué pasaría con él? ¿Entraría en qué? En un estado de reposo. Pero a causa de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, no se introdujo el hombre al reposo, sino que se introdujo el pecado al mundo, y en lugar del reposo que se desprendería de su obediencia, lo que trajo a Adán a causa de su desobediencia fue la maldición del afán y la muerte a todos los hombres. Siglos después, el pueblo de Israel, como lo leímos en Hebreos 3, se encontraba bajo la servidumbre de los egipcios, y este pueblo buscó el reposo de la esclavitud llegando a la tierra prometida. Pero como leemos en Hebreos capítulo 3, este pueblo, a causa de su incredulidad, nunca alcanzó ese reposo, y todos ellos murieron en el desierto. Luego, la generación que vino después de ellos, por mano de Josué, quien era quien los lideraba, finalmente entran en la tierra de Canaán. Pero si uno ve la historia del pueblo de Israel, finalmente ellos, estando allí en la tierra de Canaán, aunque tuvieron reposo de sus enemigos, nunca tuvieron o hallaron el reposo de Dios en estas tierras. Ni Saúl, ni David, ni Salomón, ni ninguno de los reyes de Israel pudieron traer el reposo deseado al pueblo de Dios. Siempre estaba la expectativa de este reposo. En el nuevo pacto, es decir, en el Nuevo Testamento, en Cristo, nosotros descubrimos que Jesús es el único que hizo las obras de Dios y entró en el reposo que Adán no pudo obtener. En Edén, ustedes podrán recordar que Dios hizo un pacto con Adán, conocido como el pacto de obras. En este pacto, Dios establece un requisito para beneficiarse del pacto mismo.
Y el requisito era la obediencia de Adán a la voluntad de Dios. Adán tenía una tarea. Dios le dijo a Adán: Adán, tú tienes que sojuzgar la tierra y tienes que llenar la tierra con tu descendencia. Es algo así como si Dios le dijera a Adán: bueno, Adán, tú tienes que replicar el Edén. El Edén no estaba supuesto a ser un espacio una extensión de tierra limitada y quedarse allí. El Edén estaba supuesto, a través de este mandamiento, a expandirse por toda la tierra. Este era el lugar de la obra de Dios, era el lugar especial de su presencia, y Adán tenía como tarea expandir el huerto por el mundo entero, someterlo, sojuzgarlo y llenarlo de su descendencia para la gloria de Dios en este huerto extendido por toda la tierra. El huerto del Edén tenía que ser expandido, ese era el mandamiento, y tenía que ser llenado con la simiente de Adán. Pero Adán desobedeció. En este mismo pacto, Dios a Adán le da una prohibición, ¿lo recuerdan? ¿Qué es lo que le dice Dios a Adán? Bueno, Adán, esto es un mandamiento positivo, recuerden. No debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese era el punto. Hasta ese momento, hasta que el mandamiento no fue dado, no era ilícito, pero a partir de que el mandamiento es dado, la ley positiva es dada, ahora es ilícito. Adán no podía comer de este árbol. El punto que quiero resaltar aquí, mis hermanos, es que el pacto de Dios con Adán, en este pacto se implicaba la obtención del reposo cuando los términos del pacto se cumpliesen, es decir, cuando Adán obedeciera las condiciones del pacto, entonces Adán entraría en el reposo. ¿Lo entienden, mis hermanos? ¿Me hago entender? Cuando Adán cumpliera lo que Dios le había dicho, cuando Adán terminara su tarea, es entendible, es lógico entender que Adán entonces reposaría de su labor. Ahora, es importante recordar esto. Adán en el huerto no se representaba a sí mismo, o no representaba solamente a Adán y a Eva. Adán en el huerto, mis hermanos, era una cabeza federal que representaba a una gran cantidad de individuos. Adán en el huerto del Edén estaba representando a toda su descendencia natural, es decir, a todos nosotros, mis hermanos. Todos nosotros venimos de Adán y Eva. Así que Adán en el huerto, siendo una cabeza representativa de la humanidad, representaba a todos los hombres. ¿Qué significa que él sea una cabeza representativa o una cabeza federal? Bueno, que sus obras le serían imputadas a aquellos a quien él representa. En otras palabras, la desobediencia de Adán le sería imputada a toda su descendencia, o su obediencia le sería imputada a toda su obediencia. Adán pecó porque Adán desobedeció a Dios. Así que el pecado de Adán en el huerto del Edén también se hace nuestro pecado. Nosotros también pecamos con Adán en el huerto. Algún teólogo dijo en alguna oportunidad: cientos de miles de millones de papilas gustativas probaron del fruto que no debían probar, porque él nos representaba a todos nosotros. Quiero por favor que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, para entender un poco mejor este aspecto de esta cabeza federal, de Adán representando a todos los hombres. Y alguno puede estarse preguntando: pastor, ¿y esto qué tiene que ver con el reposo? Ya lo vamos a ver, hermanos. Romanos 5, 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿qué dice allí? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos, a los que no creen, pastor. No. A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Este es el versículo 14. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, escuchen, Adán es figura, el cual es figura del que había de venir. ¿Recuerdan lo que es un tipo? Aquello que apunta a algo más grande, más excelso. Adán era un tipo que apuntaba a algo más glorioso que él. Más adelante vamos a ver quién es ese él, versículo 15. Pero el don, noten que aquí ya introduce a alguien más, pero el don no fue como la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Ahora miren cómo Pablo resume todo lo dicho en el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Así que noten esto, mis hermanos. Adán era la cabeza representativa de toda la humanidad. Él nos representó a todos. Pero aquí Pablo, bendito sea el Señor, nos dice que hay otra cabeza representativa, otra cabeza federal, otra cabeza que va delante de nosotros en nuestra representación. ¿Quién es ese que representa? ¿Quién es esa segunda cabeza federal? Cristo, mis hermanos. Cristo. A diferencia de Adán, que fue desobediente, Cristo vivió en perfecta obediencia al Padre. A diferencia de Adán, mis hermanos, Cristo siempre hizo la voluntad del Dios Padre, y en su perfecta obediencia Cristo obtiene para sí mismo las recompensas y las bendiciones del pacto, del nuevo pacto, las bendiciones de justicia, de vida y de reposo para su descendencia espiritual. Porque recuerden que las acciones de esa cabeza federal afectarán a quienes ellos representan, positiva o negativamente. En la representación que tuvimos de Adán, la muerte vino a todos los hombres, pero Cristo, como cabeza federal de su pueblo, trajo justicia, justificación, trajo vida eterna y trajo reposo para nuestras almas por la eternidad. ¿Quiénes son a quienes representa Cristo en el nuevo pacto? Cristo, o más bien así, ¿de quién es cabeza federal Cristo? La respuesta sería de su descendencia espiritual, es decir, de la iglesia. Mis hermanos, Cristo representa a su iglesia como cabeza federal de ella. Cristo se hace obediente al Padre. La obediencia de Cristo le llevó a morir en una cruz. Su obra en esa cruz, mis hermanos, cuando Cristo muere en esa cruz, no es una obra inconclusa. Cristo, muriendo en la cruz, decide entregar su vida voluntariamente y antes de expirar declara: consumado es. Su obra en la cruz, mis hermanos, glorifica al Padre y rescata a su iglesia plenamente. Su obra no salva potencialmente a los escogidos, su obra salva definitivamente a su pueblo. Nadie que haya sido puesto por el Padre en las manos del Hijo se echará a perder. Nadie. Nadie, mis hermanos. Porque los que me diste, dijo el Señor en su oración sacerdotal, ninguno se ha perdido. Una vez Cristo termina su obra, como leímos en Hebreos 4, Él entra en su reposo. Esto es lo glorioso, mis hermanos, que con Él, con Cristo, todos aquellos que hemos rehusado la incredulidad, todos aquellos que hemos creído en Él, todos aquellos que somos su descendencia espiritual, es decir, su iglesia, nosotros también entramos en ese reposo con Cristo. Hermanos, la iglesia de Cristo sabe que un día reposará con Él en la eternidad, porque su obra gloriosa fue consumada perfectamente allí en la cruz del Calvario. Él salvó a los suyos. Y yo ruego, mis hermanos, al Señor, para que estas verdades gloriosas que estamos exponiendo en esta tarde
llenen nuestros corazones de alegría y llenen nuestros corazones de consuelo. Muchos de los presentes estamos viviendo situaciones dolorosas. Hemos vivido en el pasado situaciones dolorosas, o seguramente como es natural de vivir en un mundo caído, viviremos situaciones dolorosas. Pero yo ruego que estas verdades, mis hermanos, les fortalezcan, les den consuelo y llenen de gozo su corazón. Porque la gloria de nuestra esperanza es esta: que Cristo ganó un reposo eterno para nosotros y que ese reposo se pagó a precio de su propia sangre. Así que gloria a Dios en las alturas por darnos la seguridad de que un día estaremos a su lado. Pero mientras ese reposo llega, mis hermanos, mientras ese día glorioso llega y nosotros estamos en este mundo atestado de aflicciones y de dolores, vale la pena que nunca olvidemos las palabras de nuestro Señor allí en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, cuando declara lo siguiente. Vamos todos allí, mis hermanos. Mateo 11, versículo 28 y 30. Escuchen, mis hermanos, a su Señor hablar. Escuchen, mis hermanos, a nuestro Señor hablar. Escuchen la tierna voz de Dios desde los cielos, hablándole a los suyos. Versículo 28. Venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hermanos amados, el texto en su original este texto que acabamos de leer en su original tiene una característica que en una lectura rápida puede perderse de vista. En el versículo 28, en la parte final, cuando dice: y yo os haré descansar, esta palabra correctamente puede traducirse como: y yo os haré reposar. En el versículo 29, donde dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, puede ser traducido correctamente como: y hallaréis reposo para vuestras almas. El profeta Isaías, profetizando sobre este glorioso reposo que tendremos con Cristo en la eternidad, para describirlo, dijo que este reposo es glorioso. Isaías 11:10 dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón de los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Esta es la realidad que te espera, creyente: vivir una gloria eterna al lado de tu Señor. Así que, hermanos, pienso que debemos necesariamente estar de acuerdo con el autor de Hebreos cuando dice que el reposo de Dios es mucho más que el descanso físico que Israel obtuvo a través de Josué. Leamos lo que dice el versículo 3 del capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que el autor de la carta a los Hebreos está vinculando el reposo de Dios en el séptimo día con ese reposo que los creyentes tendremos, o al cual entraremos por medio de la fe. ¿Lo ven? Esto es glorioso, mis hermanos. El autor vincula el reposo de Dios después de su obra creadora con el reposo que los creyentes tendremos por medio de la fe que tenemos en Cristo. Michael Sewell, comentando este versículo, dice lo siguiente: estos versículos demuestran que el reposo de Dios en la creación es el paradigma de nuestro propio reposo. Es decir, cuando Dios descansó de sus obras en la creación,
No es porque estuviese cansado, o no es porque solamente estuviese dándonos un patrón para descansar cada 7 días, un día a la semana. No, mis hermanos, el reposo de Dios en la creación es un paradigma, es una realidad que apuntaba a ese reposo que los creyentes también tendremos si ponemos nuestra confianza en Cristo. Luego dice Sewall, tipifica ese reposo, tipifica el reposo que Adán no pudo obtener a través del pacto de obras, pero que Cristo ganó mediante las obras de obediencia perfecta. Este reposo tipifica aquel reposo en el que podemos entrar al estar unidos a Cristo por la fe. Esto es glorioso. En resumen, mis hermanos, podemos concluir por la vasta evidencia bíblica que tenemos que Adán trajo la muerte a la humanidad a causa de su desobediencia, y que el segundo Adán, es decir, Cristo, lleva a todos los que el Padre le dio a su gloria. Esta gloria, mis hermanos, a la que son llevados los que ponen su confianza en Cristo, es el reposo de Dios. Y ese reposo está tipificado aquí en la tierra por este santo reposo terrenal que celebramos domingo a domingo y que llamamos el Día del Señor. En otras palabras, mis hermanos, este día, domingo, en el que nos reunimos en la iglesia, no es más que un día del cielo en la tierra. Esto es un domingo para los creyentes, un día del cielo en la tierra. El gran teólogo Jonathan Edwards comenta lo siguiente respecto a Dios y al día de reposo. Dice Jonathan Edwards, miren cómo describe Edwards la actitud de Dios en el día de reposo. Él, refiriéndose al Señor, se mantiene listo ese día para de una manera especial escuchar oraciones, aceptar los cultos de adoración, encontrarse con su pueblo, manifestarse a ellos, darle su Espíritu Santo y bendecir a aquellos que con diligencia y conciencia lo santifican. Mis hermanos, el Señor nos escucha todos los días de la semana, pero de una forma especial y gloriosa que nosotros no podemos entender del todo. De una forma mística, mis hermanos, Cristo está hoy con nosotros. Mis hermanos, quiero que tengan plena conciencia de esto que acabo de decir. Ahora mismo, cuando hay 2 o más reunidos en mi nombre, y el Señor habla y aquí lo hace refiriéndose al día de reposo, cuando hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Lo que quiero señalar aquí, mis hermanos, es que ahora mismo, en este mismo instante, la presencia especial de Cristo está con nosotros. Hoy, mis hermanos, hoy, de manera especial Él está listo, como dice Edwards, para escuchar nuestras oraciones, para aceptar nuestros cultos de adoración, para encontrarse con su pueblo y para manifestarse a ellos. De manera especial hoy Él da de su Espíritu Santo, y de manera especial Él hoy bendice a aquellos que con diligencia se acercan a Él. En este día, mis hermanos, la presencia especial de Cristo viene a fortalecer a los suyos. Es en este día, mis hermanos, donde el creyente se une de forma íntima con su Señor y es fortalecido en Él. En este glorioso día, mis hermanos, Cristo redarguye a los suyos de manera especial a través de la predicación de su palabra. En este glorioso día de reposo preparatorio, Cristo nos da una pequeña probada de lo que será ese banquete celestial del que comeremos por siempre y para siempre. Me pregunto entonces, ¿cómo no amar este glorioso día de reposo? ¿Cómo desestimarlo? ¿Cómo no anhelar el día de reposo? ¿Cómo no estar motivados a participar de él? ¿Cómo no prepararnos para el día de reposo? Tal vez pueda resumir todas las preguntas que he hecho de la siguiente manera.
Si el reposo terrenal que celebramos domingo a domingo es un reposo que nos prepara para el reposo eterno, ¿puede alguien que anhele el reposo eterno al mismo tiempo desestimar el reposo terrenal que es preparatorio para ese reposo eterno? Es inconcebible. Por eso que no existe un cristianismo virtual. Ay no, yo me congrego a través de las redes sociales porque yo soy más moderno. Eso no existe. Eso no existe, mis hermanos. ¿Puede alguien anhelar tener hijos? Decir, mira, yo lo que más deseo en la vida es tener un niño en mi casa. Me muero de emoción de pensar de tener un pequeño bebé, una pequeña bebé. Anhelo tener un hijo, pero odio a todos los niños que hay en el mundo. Al mío lo voy a amar, pero a todos los otros los odio. Eso es absurdo, mis hermanos. Debe tener empatía por los niños si quiere tener un niño. Si se desestima el reposo terrenal que es preparatorio para el reposo celestial, ciertamente sus acciones gritan que ha desestimado el reposo celestial. En otras palabras, mis hermanos, quienes desestiman el reposo terrenal han rechazado el cielo. Cito nuevamente a Edwards. Dice Jonathan Edwards con respecto a este día de reposo y nuestra actitud, mis hermanos. Dice Edwards, seamos agradecidos por la institución del día de reposo cristiano. Es algo en lo que Dios ha mostrado su misericordia hacia nosotros y su amor por nuestras almas. En este día Dios demuestra su sabiduría infinita, que tiene planes de bien para nosotros, ya que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios lo estableció para nuestro provecho y para confortar nuestras almas. Este día, mis hermanos, es para nuestro beneficio. A lo largo de ya casi 2 meses, hemos visto abundante evidencia bíblica que nos habla de la suma importancia que tiene este día de reposo para el Señor, y que naturalmente debe tener para los creyentes. Así que, mis hermanos, para concluir esta serie quiero animarlos a observar este día de reposo, como dijo Jonathan Edwards, con un corazón agradecido con Dios por la institución de este reposo terrenal. Este reposo terrenal nos prepara para ese reposo eterno que tendremos con Cristo en la eternidad. Así que seamos agradecidos con el Señor por permitirnos celebrar el día de reposo. Piensen en esto, mis hermanos, para que la gratitud en vuestros corazones sea grande en relación al Señor por este día. En este día, Dios quiere que le busquemos de manera especial. ¿Estamos de acuerdo en ello? Después de todo lo que hemos estudiado, creo que podemos estar de acuerdo en ello. En este día Dios quiere que le busquemos de manera especial. ¿Para qué? ¿Para no dejarse encontrar por los suyos? Eso no tiene sentido. En este día, mis hermanos, Dios quiere que su iglesia le busque de manera especial. Así que podemos estar completamente seguros de que en este día le encontraremos de manera especial como en ningún otro día de la semana. Tú tienes una relación con Dios a lo largo de toda la semana. Si eres un creyente, la tienes que tener. Pero en este día ocurren cosas, mis hermanos, gloriosas que no ocurren ningún otro día. Te voy a dar un ejemplo. En este día, tú te sientas al lado de alguien con quien compartes una común fe en el Señor Jesucristo. Y sentado al lado de Él, cantas: noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. ¿Ves ese regalo precioso de poder cantar con tu hermano? En este día glorioso, mis hermanos, solo en este día glorioso, te apropias del cuerpo y de la sangre de Cristo por la fe cuando tomas los elementos de la cena del Señor. Así que hay razones de sobra, mis hermanos, para estar agradecidos con el Señor. Él manda que le busquemos de manera especial en este día.
puedes estar seguro que lo encontrarás de manera especial. Así que sin excusa, mis hermanos, encontremos aliento en estas preciosas verdades para santificar el día de reposo santo y para buscar la gracia de Dios y el bienestar espiritual para nosotros en este día. Bien dijo Jonathan Edwards, el día de reposo es un tiempo aceptado, un día de salvación. Eso es este día, mis hermanos, un día de salvación, un tiempo cuando Dios le complace que lo busquen y se goza cuando lo encuentran. Ahora miren lo que agrega: el Señor Jesucristo se deleita en el día de Él, se deleita en honrarlo, se deleita en encontrarse con sus discípulos y manifestarse a ellos ese día, como lo demostró antes de su ascenso, cuando se les apareció varias veces justamente ese día. En este día el Señor Jesús se deleita en dar su Espíritu Santo en este mismo día, como lo demostró al escoger este día para derramar su Espíritu sobre la iglesia primitiva de manera maravillosa. Creo yo, mis hermanos, que no pueden quedar dudas en nuestros corazones que este es un día glorioso. Si Cristo se deleita en este día, naturalmente tú y yo debemos deleitarnos. Si Cristo, que es la cabeza federal del nuevo pacto, se deleita en este día, naturalmente su descendencia espiritual debe hallar gozo en este día, pues es en este día que se une, se relaciona íntimamente con Él. Este, mis hermanos, es un día de provecho para nuestras almas. Seguramente alguien entre nosotros hoy dice: pastor, tú dices que este es un día de provecho para mi alma, que este es el día del Señor y que este es el día de reposo, pero yo la verdad estoy cansado, yo estoy trabajado, yo estoy afligido o afligida hasta lo sumo en mi corazón. Bueno, yo tengo noticias para ti. Tengo muy buenas noticias para ti en esta tarde. Tú que tienes el corazón afligido, cansado y trabajado hasta lo sumo, a ti quiero decirte que Cristo ganó un reposo seguro para los suyos. Así que te animo a que vengas hoy delante del Señor. Hoy es el día ideal para hacerlo. Ven y presenta tu vida delante de Él. Ven y suplica por perdón para tus pecados. Y ven y pídele a ese Señor que te perdona, que te conceda ser partícipe de ese reposo eterno que Él ganó para su iglesia. Toma las bendiciones y la gloria de este sagrado día en tu corazón. Entrega tus cargas delante del Señor. Apresúrate a correr a la cruz y toma su carga, que es ligera, su yugo, que es liviano. Oh, mi amigo, le suplico al Señor para que te conceda en este glorioso día de reposo hallar perdón, hallar reconciliación y hallar consuelo para tu alma. Y a mis hermanos en la fe, hermanos, que la gracia del Señor esté con nosotros y que nos conceda tener un genuino gozo en nuestro corazón cuando consideramos este día. Más si consideramos que este día, mis hermanos, trasciende a nuestras propias existencias y es preparatorio, pues apunta a ese futuro seguro y glorioso que tenemos con Cristo, aquellos quienes hemos puesto nuestra confianza en Él. Que la gracia del Señor, hermanos, esté con todos nosotros en este día y que saliendo de esta puerta estemos más agradecidos con el Señor y amemos más al Señor. Pues este reposo preparatorio, mis hermanos, que hoy celebramos tranquilamente, fue ganado a precio de sangre en una cruz. Que tú y yo podamos sentarnos y escuchar la predicación de la bendita palabra, mis hermanos, no fue gratis. Alguien tuvo que pagar por ello. Cristo pagó por nuestros pecados. Finalizo con estas expresiones. Si ustedes han escuchado la voz de Dios hoy, hermanos y amigos, no endurezcan sus corazones. Amén.